La vida de un religioso está viendo a quién acusar, a quién condenar. Y la vida de Jesucristo, revelada en nuestros corazones, está buscando a quién bendecir y a quién edificar. Y esa es una de las grandes lecciones que nos da aquí Jesús. Y por otra parte también nos enseña. De último le deja una enseñanza. En otras palabras, no solo yo no te acuso. ¿Dónde están los que te acusan? ¿No están? Yo tampoco te acuso. Y entonces le enseñó: ahora vete, pero ya no peques más. La exhortación del carácter revelado de Jesucristo. A esta enseñanza le he puesto, o le hemos colocado por nombre, no es un estado de religiosidad, sino de revelación, parte 2, ¿verdad? De esta serie a la que hemos titulado En una nueva vida. En la semana anterior a esta, pues, hubieron algunos pendientes que creo que hoy vamos a poder terminar y que incluso vamos a avanzar todavía más, ¿verdad? Como tuvimos algunos pastores invitados y todo esto, en los saludos y todo este asunto, tomé un poco más del tiempo, y como yo tengo tiempo aquí, no calculé que ese tiempo me ocupó el tiempo de la enseñanza, ¿verdad? Pero bueno, vamos a iniciar con un versículo que leímos la semana anterior a esta. En Mateo 16:16, se recuerdan que este es un momento en el que Jesús está preguntando cómo es que lo conocen. Y dice que Pedro le respondió en el versículo 16: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y en el versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Se recuerdan que en el versículo 16 Pedro le contesta a Jesús que él es el Cristo, ¿verdad? Y vimos también que en el versículo 20 incluso Jesús le dice que por favor no diga nada, ¿verdad? Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y la clave de esto, si lo podemos llamar de esa manera, está en el versículo 17. Cuando Jesús le dice que lo que Pedro le estaba diciendo no era sino la revelación de Dios en el corazón de Pedro, ¿verdad? Vimos también que, por ejemplo, de una forma sencilla, cuando hablamos de religión, estamos haciendo referencia a aquello que nos liga nuevamente a Dios. Y es ahí donde el ser humano ha creado una serie de religiones para tratar de ligarse nuevamente a Dios. Pero también veíamos que si creemos que la religión es el vehículo, el vínculo que nos liga a Dios, entonces ¿dónde queda Jesucristo, que es el mediador, dice la Escritura, de un nuevo pacto, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios tenemos una tarea. Cuando nosotros, por medio de la revelación de Dios, que es una acción espiritual de Dios, le recibimos en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, también hay una tarea en donde dice la Escritura que ¿cómo van a conocer de Dios si no hay nadie que les predique o les anuncie? Es decir, que cuando por medio de la revelación de Cristo y revelación de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón esto sucede, es inevitable que entonces nosotros nos hagamos portadores o una expresión visible de esa vida. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando en el acontecimiento del Pentecostés, en el libro de los Hechos, desciende el Espíritu Santo. Inmediatamente después de que desciende el Espíritu Santo, es el apóstol Pedro, ahora ya apóstol, quien le predica a 3,000 personas, y 3,000 personas fueron convertidas a Dios. Es decir, hubo una obra por medio del Espíritu, pero no era casualidad, sino que hacía también referencia a esta expresión de que Pedro había sido un instrumento, un hijo de Dios, a quien Dios había escogido para revelarse.
Y entonces veíamos que la revelación viene de un griego y traducido al español esto significa descubrir. Apocalipto, que significa lejos de cubrir, o en otras palabras descubrir, revelar lo que está oculto, especialmente la composición interna de algo que aparentemente pues no, que es algo inmaterial. ¿Por qué? Porque Dios es espiritual. Dice la escritura que Dios es espíritu. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Jesús le está afirmando a Pedro que él había descubierto a Cristo, pero que lo había descubierto por medio de la obra de Dios en su vida, en su corazón. En otras palabras, Dios había quitado el velo, revelar, quitar el velo, ¿verdad? Descubrir, quitar la oscuridad que había en ese momento en Pedro para poder ver a Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, de ahí la importancia que nosotros nos demos cuenta de la revelación versus la religiosidad, porque a veces lo que se ha multiplicado es la religiosidad, y en otras palabras podríamos decir que la religiosidad termina siendo la ausencia de revelación de Dios. Y entonces, en ausencia de la revelación de Dios hay una ausencia de un testigo. Más o menos esto lo explicaba la semana pasada. Es decir, nosotros no podemos ser testigo de algo que no hemos presenciado. De ahí que Jesús le dice, no digan nada a los discípulos, porque los discípulos evidentemente no eran testigos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se los había Dios revelado quién era Jesucristo. Entonces vimos también, y esto ya no lo vimos, quiero que vayamos a Lucas capítulo 11, versículo 52. Vimos el tema de las llaves, ¿verdad? Las llaves son una expresión de autoridad y de administración, que vimos que fue profetizada en Isaías, que las llaves iba a estar sobre el heredero, llamémoslo así, de David. Y Mateo precisamente en el capítulo 1 explica cómo Jesús es linaje de David, ¿verdad? Entonces en Lucas 11:52 ya hay una denuncia de Jesús hacia la religiosidad. Es decir, Jesús tuvo un problema serio con la religiosidad, porque la religiosidad, en otras palabras, usurpaba el lugar de la revelación de Jesucristo. Y era por medio de la vida que se hacía visible. Hay expresiones muy duras de parte de Jesús cuando les decía generación de víboras o sepulcros blanqueados. Es decir, el sepulcro blanqueado es como la caja de un muerto, ¿verdad? Es decir, por fuera se ve muy bien, pero adentro hay un muerto. Entonces eran expresiones serias o denuncias muy fuertes, porque usurpaban el lugar de la revelación de Jesucristo. Y aquí vemos en Lucas 11:52 una expresión muy seria de Jesús nuevamente, y le dice a los religiosos, a los fariseos: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. En otras palabras dice la llave del conocimiento. Entonces lo vamos a leer con la palabra conocimiento para que nos haga un poco más de sentido. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave ¿de qué? Del conocimiento. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se los impedisteis. Miren qué serio esto, porque aquella llave que le pertenecía a Jesús como el Hijo y la expresión de Dios en esta tierra, y que incluso Jesús, por medio de la revelación de Jesucristo en Pedro, le dice que le darán las llaves. ¿Y por qué dice que le darán las llaves? Porque la escritura profetiza que quien tiene las llaves es Jesús. Entonces Jesús, como el portador de la autoridad o de la administración, le está declarando a su iglesia que tiene la revelación de Jesucristo, que le dará las llaves. Entonces aquí claramente hay una denuncia de parte de Jesús diciéndole a los fariseos, y resulta que las llaves que son para la iglesia que tiene a la revelación de Jesucristo, ustedes la han quitado. Y entonces les dice, básicamente, ni ustedes entran, porque recuerdan que Jesús dijo, y con estas llaves básicamente van a poder entrar al reino de los cielos.
Y les está diciendo: ustedes tienen las llaves y ni ustedes entran y no dejan que otros entren. Es decir, esto es serio, porque las llaves no están destinadas para que las ostente sino la iglesia de Jesús. ¿Por qué? Porque sobre esa iglesia es que Dios declara que el infierno o el Hades no va a prevalecer. En otras palabras, no va a prosperar. Y es aquí donde nosotros tenemos que percatarnos de lo glorioso y lo maravilloso que Dios también entonces nos está diciendo. Que si nosotros, como la iglesia de Dios, nos es revelado Jesucristo por la obra del Espíritu Santo, es a nosotros quien Dios nos está dando las llaves, la autoridad y la administración. Y sobre esa iglesia no se va a multiplicar, no va a prosperar obra alguna del infierno. Por eso es que también dice la Escritura en Romanos 8:28, que a los que aman al Señor y conforme al propósito espiritual de Dios están hechos, todas las cosas les van a ayudar a bien. Por eso es que como iglesia de Dios y como hijos de Dios, por medio de la revelación de Jesucristo, aún en los escenarios más adversos y difíciles, hay provecho, porque somos la iglesia de Jesucristo. No por nuestras obras, porque veíamos que esta es una obra del Espíritu, sino precisamente por eso, por la obra de Dios. Y es ahí donde es necesario que entonces, como dice Romanos 12:2, sea renovado el espíritu de nuestra mente. Porque siendo renovados por medio del espíritu de nuestra mente, comprobaremos, dice la Escritura, cuál es esa buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Es decir, que sobre su iglesia hay una buena, agradable y perfecta voluntad. Pastor, eso significa que entonces no habrán escenarios de dificultad. No, los habrán, pero a los que conforme a su propósito están hechos, aún hasta lo peor va a ayudarte a bien, a llegar a la meta, a llegar al objetivo, que es, en otras palabras, que Jesucristo sea formado, configurado, revelado, expresado, vivido, conocido. Y esta autoridad no la tiene la religiosidad, la tiene Dios. Y Dios, por medio de Jesús, se la dio a su iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia que tiene por revelación, ¿a quién? A Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces esto es poderoso y es maravilloso. Por eso Dios, Jesús, afirmó que sobre esa roca edificaría su iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre Cristo. Pero ¿quiénes estaban sobre esa roca? Su iglesia, por medio de la revelación de Jesús. Por eso estamos en un lugar seguro, bendecido, prosperado y abundante. Ahora bien, en su momento yo les mencioné en el servicio del 31 lo que en Lucas 14, 26, 27, 28 hasta el 33 más o menos, Jesús habla sobre la edificación, ¿verdad? Dice: ¿quién que vaya a construir una torre no se sienta previo a saber cuánto es lo que debe invertir? Y entonces por eso él hace como una analogía, llamémosle de esa manera, en negar, o sea, en que nosotros podamos de alguna manera amar a Dios por sobre todas las cosas. Y en el último versículo les habla de esta inversión y de ese costo. ¿Y cuál es ese costo? Negarse completamente a sí mismo. Porque después dice, lo contrario es que terminará siendo quien no prevé estas situaciones la burla de otros. Y eso es muchas veces lo que ha pasado con la iglesia. Porque como hemos llegado con la impronta incorrecta a buscar de Dios, pareciera que si Dios entonces a mí no me contesta como yo digo, yo abandono. Y es ahí donde la credibilidad de la iglesia se ha derrumbado y la iglesia ha terminado siendo la burla de otros. Porque no consideraron el costo y la inversión. ¿Y cuál es el costo y la inversión? Negarse a uno mismo. Ay, pastor, y eso es bien duro, bien difícil.
Sí, por supuesto, por medio de nuestras fuerzas sí, pero por eso es que se necesita la revelación del Espíritu Santo. Porque por medio de la revelación del Espíritu Santo es Dios quien nos va a ayudar para ser conducidos a toda verdad. Y entonces poder ser una iglesia sólida, que considera el costo y la inversión de ser parte de la iglesia de Cristo. Y entonces no ser la burla. Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta que esa es otra de las diferencias de una iglesia o de un corazón religioso y de alguien que tiene la revelación de Jesús. Que quien tiene la revelación de Jesús no va a ser la burla de nadie porque tiene clara cuál es el costo y la inversión, y es la vida. Pero el religioso no tiene claro el costo y la inversión, y entonces es probable que posteriormente termine siendo la burla de otros. Y como iglesia, el diseño de Dios no contempla que la iglesia de Jesús sea la burla de nadie, sino por el contrario, quienes tengan la llave y sobre quien no prospera el Hades ni el infierno. ¿Te das cuenta? El diseño de Dios para la iglesia es un diseño poderoso. Pero ¿en quién radica ese diseño poderoso? En Jesús. Que Jesús sea revelado a su iglesia y que hayamos cada día más testigos de esta experiencia espiritual de Dios. Y por eso es que quisiera que pudiéramos ver entonces lo que dice el Evangelio de Mateo en su capítulo 7, versículo 15. Jesús nuevamente está denunciando a la religiosidad. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos y el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Saben qué estaba explicando Jesús aquí? El principio de no contradicción. En otras palabras, Él está diciendo: nada puede ser contrario a su esencia. Nada puede ser contrario a su sustancia. O nada puede ser contrario a su naturaleza. ¿Y nosotros naturaleza de quién somos? ¿De Dios? ¿O acaso no dice la Escritura que somos una nueva ¿qué? Criatura? Nueva creación, una nueva naturaleza. Entonces está previsto que los hijos de Dios, como parte de su iglesia, en quien Jesús se revela, Él se multiplique según la naturaleza que nos ha dado. Y entonces, ¿cómo podemos distinguir a los hijos de Dios? Por el fruto. Porque nadie puede tener en su esencia lo bueno dando cosas malas, ¿verdad? Es el principio de no contradicción. Es decir, nada puede contradecir la naturaleza que se tiene. Y de ahí la importancia que para nosotros como hijos de Dios nos desarrollemos en la nueva naturaleza de Dios. ¿Para qué? Para que esa nueva naturaleza como nueva criatura sea quien domine nuestros corazones, nuestras vidas, de tal manera que empiece a ponerle un alto y a destruir las cosas viejas de nuestras vidas. El apóstol Pablo lo dijo: yo quiero hacer las cosas, termino haciendo cosas que no quiero hacer, pero por la naturaleza que en mí hay, he distinguido, dice él, que hay una ley en mi cuerpo y hay una ley en mi interior. En otras palabras, está hablando de las dos naturalezas. Pero si se desarrolla la interior, que es la que por medio del Espíritu Santo hemos recibido, es ella quien va a dominar y va a ir destruyendo las cosas de la vieja naturaleza. Entonces la pregunta es: ¿qué vamos a alimentar nosotros? Y es ahí donde entonces, yo esto se los he enseñado, pero igual lo traigo escrito. Tenemos que tener claro los dos elementos que se producen en esto que está hablando Jesús: el elemento objetivo y el elemento subjetivo. El elemento objetivo es aquello que se recibe de afuera por medio del Espíritu Santo, es decir, es una verdad o realidad espiritual. Y lo subjetivo es la consecuencia, el efecto que producen nuestros corazones. ¿Cuál es el elemento objetivo de lo que Jesús está hablando acá? Que hay una naturaleza, una vida espiritual que viene y proviene de Dios
¿Y cuál es el elemento subjetivo? Que cambia al sujeto que recibe la vida de Dios. Entonces, si nosotros recibimos por medio del Espíritu Santo la revelación de Jesucristo, es inevitable que empiece a haber una multiplicación del fruto de Dios en tu corazón. Porque donde hay vida, ¿hay qué? Crecimiento. Y si Dios está vivo en tu corazón por medio de la revelación de Jesús, hay vida. Y si hay vida, hay crecimiento. Dedícate tú a entregarte al Señor, y entonces esa vida inevitablemente se va a ir multiplicando en tu corazón, de tal manera que va a ser evidente el fruto que hay en tu corazón. Cuando este fruto se está creciendo, la forma de verlo en esta vida es por medio del carácter. El carácter de Jesús formado en nosotros. Un carácter de amor, un carácter de gratitud, un carácter de gracia, un carácter de perdón, un carácter de justicia, un carácter de verdad, un carácter de misericordia, un carácter de enseñanza, un carácter por velar para que otros puedan crecer. ¿O no hizo eso Jesús con sus discípulos? ¿O no hizo el apóstol Pablo eso con sus discípulos? ¿O no hizo eso el apóstol Pedro con sus discípulos? ¿O no hizo eso Elías con sus discípulos? ¿O no hizo eso David con sus discípulos? David conoció a sus discípulos, a los famosos valientes de David, en la cueva de Adulam. ¿Y quiénes eran esos que se convirtieron en valientes? Dice que los endeudados, los entristecidos, los deprimidos, lo peor de esta tierra. Pero por la gracia de Dios expresada en David, ellos se convirtieron en los valientes. Después se atravesaban cualquier lugar con tal de llevar un vaso por sed a David. Es decir, la naturaleza de esos hombres en esa cueva, llamémoslo de esta forma, trayéndolo a esta realidad espiritual, cambió. Y al cambiar, cambió el carácter de esos hombres. Por eso la obra que Dios ha empezado por medio de su Espíritu Santo en ti, es inevitable que si tú te entregas y abrazas esta propuesta, se multiplique a través de ti y se haga evidente en esta tierra, y que otros la puedan ver y que otros la puedan conocer, y que todas las áreas de su vida, en función de lo que Dios ha previsto, se multipliquen, pero para la gloria de Dios. Porque a la final lo importante es que sea para Dios, porque todas las cosas, dice la carta de los Romanos, son hechas por Él y para Él. Y de ahí la importancia de que se dé la revelación de Jesucristo y no tengamos una expresión meramente religiosa. Dice la Escritura que algunos predican de Jesús para su propio interés, dice. Eso lo dice la Escritura. Y lo único que puede disuadir eso es que el Espíritu Santo de Dios se revele, para que nuestro interés supremo sea el dar a conocer a Jesucristo en esta tierra. Y que entonces otros puedan llegar al arrepentimiento y otros puedan conocer y escuchar la voz de Dios. Amén. Vamos a ver lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Versículo 39. Aquí también Jesús nuevamente les dice: escudriñad, ustedes escudriñan, dice algunas versiones en las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Jesús tenía algún problema porque se escudriñara la Escritura? No. Si incluso Él dice: medita de día y de noche. El problema era que Jesús estaba dándose cuenta que ellos entendían la Escritura como algo divorciado de Jesús. Es decir, la Escritura es Dios, no es. Y entonces es ahí donde Él claramente les denuncia y les dice: ustedes siguen buscándome ahí como algo separado de mí, cuando eso lo que hace es dar testimonio, es decir, comprueba
afirma quién soy yo. Por eso dice la Escritura que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. No porque sea no importante el conocimiento de la epignosis, de lo informativo, que necesita ser revelado. Y es ahí la importancia, que aquello que nos informa pase a un segundo momento, llamémosle así. ¿Y cuál es ese segundo momento? Que sea revelado en nuestros corazones. Porque de lo contrario, divorciamos la palabra de Jesucristo. Cuando la palabra no es algo, es Jesucristo mismo. Y eso es lo que estaba denunciando Jesús. Ustedes escudriñan ahí, pero divorciado de mí, cuando ellas lo que están dando es fe de quién soy yo. Por eso es que como hijos de Dios, pues sí, necesitamos lo que la Escritura dice, pero ahora necesitamos que sea revelado por medio de su Espíritu Santo. Porque entonces, revelado por medio del Espíritu Santo, vamos a andar en la vida del Espíritu. Y no de la letra, sino del Espíritu que da vida y que se multiplica y que revela a Jesús en nuestras vidas. La vida del Espíritu es altamente poderosa. Ellos estaban de alguna manera sustituyendo a Jesús, porque entendían la Escritura como algo y no como a alguien. Y la Escritura lo que da es testimonio, confirma, comprueba, evidencia la gloriosa vida de Jesús. Y ahora quiero que podamos ver algunos casos o algunos eventos para que lo podamos ver un poco más claro. En Juan capítulo 8, versículo 3. Este es un evento muy conocido. Y dice en el capítulo 3: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, yo quisiera explicarles un poco del contexto de lo que aquí estaba pasando. Habían unos fariseos que estaban, y ya lo vamos a ver, molestos con Jesús. Entonces estaban tratando de encontrar a Jesús una forma de poderlo acusar. Y entonces le presentaron básicamente dos opciones, según el contexto histórico, a Jesús. Una, que no apedreara, mejor dicho, a la mujer, y entonces Jesús estaba violando la ley de Moisés. Y el caso 2 era de que Jesús cediera y dijera que sí la apedrearan. Pero en ese tiempo y en ese contexto se había levantado, los romanos habían quitado como que esta orden que permitía que por temas religiosos alguien pudiera ser apedreado. Entonces, si Jesús cedía a apedrearla, Jesús hubiera sido acusado de homicidio. Es decir, a Jesús lo pusieron contra la espada y la pared. Si decía sí, la mataban, ¿verdad? Y él era acusado como un homicida. Y si él decía no, estaba en contra de la ley. Entonces es donde se da ese evento donde él empieza a escribir en la tierra. Y muchas veces nosotros nos hemos puesto a pensar: ¿y qué está escribiendo en la tierra? Y resulta que esto fue profetizado en el libro de Jeremías. Y yo quisiera que lo pudiéramos poder leer. Dice: Oh Dios, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo.
porque dejarán a Dios manantial de aguas vivas. Entonces, cuando Jesús se cree que cuando Jesús se puso en el suelo, lo que estaba haciendo era escribir el nombre de los fariseos religiosos que estaban en ese momento acusando a la mujer de haber cometido adulterio. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dice la Escritura que la misma conciencia de los religiosos hizo que uno a uno se apartara. Y es muy probable por esta profecía que probablemente lo que estaba haciendo Jesús era escribir el nombre de cada uno de los fariseos que estaban en ese lugar acusando a esa mujer. Y ahí podemos notar una de las grandes diferencias entre la vida de Jesucristo como una revelación de vida y la vida de un religioso. La vida de un religioso está viendo a quién acusar, a quién condenar. Y la vida de Jesucristo, revelada en nuestros corazones, está buscando a quién bendecir y a quién edificar. Y esa es una de las grandes lecciones que nos da aquí Jesús. Y por otra parte también nos enseña. De último le deja una enseñanza. En otras palabras, no solo yo no te acuso. ¿Dónde están los que te acusan? ¿No están? Yo tampoco te acuso. Y entonces le enseñó: ahora vete, pero ya no peques más. La exhortación del carácter revelado de Jesucristo. Y si quisiéramos entender un poco el por qué estaban tan molestos estos fariseos, yo quisiera que pudiéramos ver en Juan capítulo 7, versículo 37. Esto es es un capítulo anterior a ese momento. Los judíos estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, se le llamaba. Y en esa fiesta de los tabernáculos, los judíos, los religiosos, llevaban agua nuevamente al tabernáculo como una expresión de que Dios estaba regresando a ese lugar. Y entonces les molestó que Jesús en medio de esa fiesta de los tabernáculos dijera lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, versículo 38, de su interior correrán ríos de agua viva. Los religiosos estaban en toda su liturgia, llevando agua al tabernáculo, a las sinagogas, como una expresión de que Dios iba a estar ahí. Y Jesús se levanta y les dice: si alguien tiene sed de los que está aquí, que beba, pero que beba de mí. Por quien bebe de mí no tendrá sed jamás, y de su interior correrán fuentes de agua viva. Miren ustedes qué poderoso. Cuando la vida espiritual de Dios está produciendo de su ser, de su vida, de su presencia en nosotros, es inevitable que hayan fuentes de agua viva en nuestro interior. Pero fue a partir de ese momento en que los religiosos, en el capítulo siguiente, estaban buscando: uno, que Jesús negara la ley, o dos, que fuera condenado como homicida. La vida espiritual edifica, la vida espiritual está viva, y la presencia misma de Dios es la que corre en tu corazón y corre en tus pensamientos. Por eso nosotros no estamos ligados a Dios por medio de la religiosidad, sino por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y eso se hace evidente porque Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Por su fruto, ¿qué? Los vas a conocer. Por su carácter, por su forma de pensar, por su forma de vivir, por su forma de ser, por su forma de andar. Porque dentro de ellos y dentro de nosotros como iglesia de Jesús corren, ¿qué cosas? Fuentes de agua viva. Por eso somos una iglesia bendecida. Es una iglesia en Dios altamente poderosa, porque nuestro vínculo o lo que nos liga a Dios no es un concepto, es la revelación misma de Dios en nuestros corazones. Ahora bien, y con esto voy a ir finalizando. Quiero que veamos en el libro de los Hechos, versículo 3, creo que ahí vemos claramente
la diferencia entre alguien religioso y alguien que experimenta la vida de Jesús. Miren, dice en Hechos 22:3, dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Pablo perseguía a la iglesia como un religioso, cuando por medio de la vida del Espíritu Santo Jesús se nos está revelando. Si uno persigue a la iglesia, es para edificarla, ya no para acusarla, para maldecirla, para destruirla. Y miren en el versículo 6 dice: pero aconteciendo que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí te diré todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. En una sola parte, en un mismo capítulo, empezamos a notar la diferencia entre un hombre religioso que asesinaba a la iglesia y un hombre que se encontró con la revelación de Jesucristo. Y lo que sabemos ahora de Pablo, pues ya es hasta historia, ¿verdad? Fue uno de los hombres que escribió más cartas o escritos de la Biblia. Creo que él escribió alrededor de 13 libros de la escritura por Pablo, cuando era él el que asesinaba a la iglesia. ¿Qué te trato yo de decir con esto? Cuando la revelación por medio del Espíritu Santo ocurre en nuestras vidas, simple y sencillamente no somos los mismos. Y lo que antes hacíamos dejamos de hacer, y lo que ahora la nueva vida empieza a hacer es lo que empezamos a construir. A tal punto que llegó el momento en el que el apóstol Pablo terminó siendo el perito, dijo el arquitecto de la iglesia. Pero por él y por sus propias obras, no, por la revelación de Jesús. La revelación de Jesucristo trastornó, transformó y modificó, cambió todos los conceptos religiosos enseñados a los pies estrictamente, dice, de Gamaliel. ¿Y cómo los conoceremos, Señor? Por el fruto. ¿Y cómo sabremos quiénes son los tuyos? Porque ellos se han negado a sí mismos, que Jesucristo viva a través de ellos. Porque conocen y entienden cuál es la inversión. ¿Y cómo acabó Pablo la carrera? Con gozo, dice. Como Saulo destruía iglesias, perseguía a Jesucristo, pero como Pablo edificó a la iglesia, puso su vida. Un ejemplo de esto son las iglesias de Macedonia. Dice que rogaban por poder dar, y no era una iglesia rica, eran pobres que habían vivido de la conquista de los romanos. Entonces estaban escasos, pero rogaban. Cuando estaba el apóstol Pablo, rogaban por darle. Pero dice que rogaban por darle porque ellos, dice en esa parte del capítulo, se habían dado primero a sí mismos. Después Pablo anduvo, caminó, atravesó lugares de ladrones, juicios. De ahí la famosa frase que le dicen a Pablo: por poco me persuades, porque lo presentaban en audiencias y él testificaba con el denuedo de la revelación de Jesucristo, quién era Dios. Y muchos se convertían y era una locura. Y Pablo no era ningún querubín. ¿Por qué era Pablo? Fue un asesino religioso.
Pero cuando llegó la revelación de Jesucristo, cambió eternamente su realidad. Y como su realidad eterna cambió, también la presente. También la de esta tierra, también la de sus relaciones, también la disposición de su tiempo. Y se entregó. Solo imitó muy bien la iglesia de Macedonia, que se entregó a Dios. Llegaba a lugares donde hasta lo picaban animales y decían, y este debe ser un Dios. Y no, era porque estaba tan entregado a la causa de Dios, que Dios lo había provisto y protegido hasta que Dios lo había previsto. Y hasta como debía haber muerto, murió. Y murió como un mártir. Y él fue el primero. Pablo fue de los primeros en estar cuando mataron al primer mártir cristiano. Apedreadas a Esteban, ahí está. Él estaba presente. Pero de último él sabía que lo esperaba, dice la escritura, la corona de justicia. Le quitaron la cabeza, pero él no estaba afligido sino con gozo, porque sabía que le podían quitar su cabeza, pero que a él esperaba la corona de justicia. Su visión no estaba ya más sobre los acontecimientos presentes, sino sobre lo espiritual, porque no estaba viviendo en una vida o en un estado de religiosidad, sino de revelación permanente y continua. No todas las situaciones fueron color rosa, pero su final fue en plenitud. Él se fue como un hombre pleno, satisfecho en Jesucristo, no enredado en las cosas de este mundo, ni en los afanes de esta tierra, entregado a Dios. Por eso vemos un Saulo en la antigua vida y vemos un Pablo en la nueva vida, que edificaba y bendecía. Un Saulo que asesinaba y ahora un Pablo que edificaba. Un Saulo que valoraba lo suyo y ahora un Pablo, como dice en Filipenses 3:6, tenía todo por basura. Y dice, en cuanto a celo, miren, y ahí lo vuelve a decir, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Siguiente versículo. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este ya no es un hombre religioso. Este es un hombre en la revelación de Jesucristo. Él mismo dice, y la potencia que de mí viene, reconozco que ni siquiera es mía, sino doy gracias a Dios, porque es la gracia de Dios, dice, en mí. Esto no es porque, puchica, que pilas Pablo. No, era la gracia, la revelación de Dios. Y entonces con ese entendimiento dice en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero hago una cosa, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Siguiente versículo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos a una misma regla, sintamos una misma cosa. A los perfectos, dice, no en nuestra humanidad, sino en el espíritu que es el de Cristo. Porque nuestra humanidad es imperfecta, pero el espíritu de Dios es perfecto. ¿Y en dónde está derramado el espíritu de Dios perfecto? Entonces él está hablando desde lo espiritual. Y a los perfectos en Cristo, no en sus obras, sintamos una cosa, dice, y que eso que sintamos sea proseguir a la meta, al objetivo, al propósito, que es Jesucristo. Y si otra cosa sentimos, dice, que sea porque Dios lo revele. Pero mientras no haya revelado otra cosa, sintamos todos los que hemos recibido la revelación de Jesús, tengamos este mismo sentir. Seguir a la meta,
al supremo llamamiento, cumpliendo el propósito para el que hemos sido llamados, para el que hemos sido escogidos, para el que hemos sido destinados. Esto no lo siente un religioso, porque ve por él, pero sí la iglesia en quien Jesucristo se revela, los perfectos en Cristo. Sintamos esto. Por eso nuestro estado no es de religiosidad, es una vida en revelación, progresiva, permanente, constante y continua. Porque el mismo Pablo está diciendo: no pretendo yo haber ya alcanzado todo. Continúo, porque la revelación de Jesucristo sigue y sigue. Y entonces él, con esto que estamos viendo, contesta cuando Jesús dijo: y por sus frutos los conoceremos. Más que ver a Pablo, podemos ver la vida de Jesucristo. Esa es la diferencia entre un religioso y alguien que tiene la revelación de Jesucristo. La vida pone por evidencia a Jesucristo, viviendo su vida a través de nosotros. Amén.